Muy buenas noches, bienvenidos el día de hoy a nuestra última sesión. Le doy la bienvenida para lo que va a ser el día de hoy nuestro trabajo en la sesión con un desarrollo de una propuesta que van a iniciar en esta clase y que luego de manera más amplia van a tener para desarrollar como presentación de un trabajo final. La sesión del día de hoy está pensada para poder desarrollar lo que ustedes ven como título en la pantalla. Hacer un pequeño taller de intervención socioterritorial donde vamos a hacer una etapa de diagnóstico y vamos a realizar también una propuesta de intervención expresada en intenciones. Algo similar a lo que hicimos en la sesión anterior que ustedes trabajaron para la localidad, pero ahora con acciones mucho más puntuales, más directas, para poder agilizar esta etapa de trabajo. Entonces, el taller va a demorar aproximadamente 2 horas y media, eso es lo que calculo en temas de trabajo, y luego entramos a la exposición que va a ser breve. Permítanme explicarles de qué se va a tratar a continuación. Lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar el taller en el que vamos a utilizar un caso real. Vamos a trabajar sobre una realidad que ustedes van a analizar, normalmente es del entorno que conocemos, lo más próximo, y vamos a efectuar una intervención o vamos a proponer una intervención que ustedes van a defender. En primer caso, vamos a desarrollar un caso de estudio de un lugar específico que ustedes van a tomar en cuenta. Vamos a buscar evidencias, vamos a ver acerca de lo que sucede con los mecanismos que influyen en la segregación, qué acciones vamos a tomar y con qué indicadores mediríamos esas acciones. Esto con el objetivo de que no solamente queden como en un párrafo mencionado lo que se podría hacer, sino de qué manera nosotros en el transcurrir del tiempo mediríamos, tomaríamos una decisión de que si se ha logrado o no se ha logrado. Son como algunos indicadores o KPIs de desempeño que nosotros deberíamos buscar para poder conseguir que esto funcione. O sea, de alguna manera hay que medir, de alguna manera tenemos que valorar lo que se ha conseguido. Sí, me parece que no me parece, tiene que ser algo con argumentos defendibles. Para terminar el día de hoy, lo que se va a entregar a la plataforma virtual de SAM va a ser una ficha técnica, va a ser un listado de tareas, un listado de resultados que ustedes van a entregar. Y aprovecho también para que utilicemos en esa medida una herramienta de inteligencia artificial que les va a permitir apoyar esta ficha técnica para que puedan presentarla como material final. O sea, vamos a usar la IA para que permita acomodar esto en una sola infografía. Entonces, vamos a utilizar para ello su cuenta de Google, como ustedes están conectados con Gmail. Entonces, voy a mostrarles una herramienta para enseñarles cómo pueden utilizarla y de esa manera generar un único material que sería su ficha final, y ese material es el que suben a plataforma virtual. Como es un trabajo en equipo, la primera etapa, necesito que figure el nombre de las personas que van a participar en el equipo, en ese trabajo, y que cada una entregue, aunque forme parte del equipo y va a ser el mismo material que van a generar, cada una entregue el material en plataforma. No importa que se repita. Bueno, nosotros trabajamos, Juan, Pedro y María, los tres trabajamos juntos, los tres, cada uno entrega en la plataforma el mismo material, pues hicieron uno solo. Esto con el objetivo de que figure en plataforma la casilla de esta tarea, de este trabajo para su calificación, ¿sí? Aunque sea el mismo, pero cada uno va a tener su casilla de calificación independiente dentro de la valoración que tenemos que realizar de este módulo. Así que cada uno va a tener que subir, aunque repitan, el mismo material, ¿de acuerdo? Ese va a ser el inicio del trabajo final. Con esa ficha avanzada, con ese material entregado,
Cada uno de ustedes de manera individual va a realizar luego la siguiente etapa de trabajo durante la semana que viene para entregar antes del día miércoles, como un día igual a hoy, la próxima semana. Recordemos algunas reglas de juego, que esta ya la estábamos utilizando en la sesión anterior, cuando ustedes elaboraron el trabajo de la segunda semana para presentar la tercera, al iniciar la sesión de la tercera semana, fue básicamente lo mismo. Número 1, trabajamos sobre evidencias. Solo sirven las capturas, solamente sirven aquello que ustedes puedan observar de manera real, que ustedes puedan dibujar, que ustedes puedan evidenciar de alguna manera su existencia, ¿sí? Si no hay datos, entonces no podemos usar un argumento para poder realizar la tarea en cuestión, ¿sí? Entonces, por esa razón, me gustaría que ustedes se mentalicen desde ahora que a pesar de ustedes vivir, percibir, etcétera, si no lo pueden demostrar con una evidencia, es mejor no incluirla dentro de su propuesta. Número 2, ustedes deben, de alguna manera, utilizando algún indicador, que la acción propuesta se pueda medir. Es decir, debo poder, de alguna manera, asignarle un valor porcentual, un valor en avance en tiempo, como ustedes prefieran, aquella acción que ustedes van a proponer. En 3 meses debe subir 20% el acceso a los servicios. En 3 semanas yo tengo que poder alcanzar un 50% de cobertura, ¿me entienden? Necesitamos darnos en esta ocasión una estructura mental que permita valorar con datos, valorar con números, valorar con información clara si esto avanza o no avanza. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, pero eso depende de muchos factores. Sí, depende a veces de factores políticos, depende de factores de presupuesto, depende de muchas situaciones, inclusive del gobierno, inclusive de si nos reunimos o no nos reunimos, de que la oficina no hizo convenio con aquella, etcétera. Pueden existir esos problemas. Pero dejemos de lado, hagamos de cuenta de que todo es posible, de que eso se gestó, la parte política está de acuerdo, se hizo los acuerdos necesarios, además trabajamos con los convenios que necesitábamos, presupuesto lo vamos a tener ajustado, pero lo vamos a tener. Hagan de cuenta que estamos en el mejor escenario y ustedes lo que tienen que hacer es mostrar los resultados de esa acción. Y eso es lo que nos corresponde. Como planificadores, trabajar en la mejor forma de tomar decisiones con datos. Si fallan algo, los datos nos darán razón o nos darán también la evidencia de que estamos equivocados, pero los otros factores alrededor, ellos los vamos a tener que dejar también de lado para que en su momento eso pueda trabajar de manera independiente. Pero luego no nos van a poder culpar de que nosotros no pensamos en que esto se pueda medir de alguna manera. Así que si ustedes proponen algo, alguna acción, tiene que tener un indicador medible, necesitamos al menos uno que nos permita valorar el alcance de lo que ustedes van a hacer. Si no se les ocurre un indicador directo, es decir, ahora mismo si pienso en algo no se me ocurre que puedo, usemos la IA, la inteligencia artificial, contémosle cuál es el tipo de acción que deseamos lograr para poder conseguir un resultado y que nos ayude a buscar indicadores. Y alguna de las ideas que nos puede proponer la IA nos permite a nosotros tomar una decisión. ¿Quién sabe no lo tomamos en cuenta? Ahora sí lo vamos a poder hacer. Después necesitamos una acción dual, es decir, rápida gestión y hablar de lo que significaría el trabajo en equipo, como lo que ustedes van a desarrollar, donde necesitamos también una gestión y una estructura dentro del equipo para poder realizar este trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un tiempo
como les decía, no es que vamos a tener toda la sesión para hacer el trabajo, sino nos vamos a limitar por tiempos. Y al final, ustedes van a tener una exposición llamada Lightning, va a ser una exposición light, si quieren ustedes, donde vamos a tener un resumen en 90 segundos, 1 minuto y medio, ¿sí? En la que ustedes van a tener que explicar directamente la acción con la evidencia que han encontrado. Esto es más o menos como encontrarnos frente a Shark Tank, a los tiburones, ¿sí? Estos que salen en televisión para mostrar sus negocios. Y ustedes se encuentran ante un público al cual ustedes tienen que dar a entender exactamente el problema, la evidencia, la solución, etcétera, en 1 minuto y medio. No tienen más tiempo porque necesitamos condensar ideas. Nos gustaría muchísimo y es algo que también como parte de nuestro trabajo nos apasiona, por algo estamos aquí, a veces explayarnos un poco más. Pero ahora quiero que ustedes consideren que como los tiburones se van a encontrar frente a un jurado que necesita datos. Lamentablemente en muchos casos las soluciones parten por ser claros, específicos, para poder dar a entender qué es lo que tiene, qué le duele, qué adolece, qué es lo que le falta y con qué nosotros vamos a proponer una solución adecuada. Aunque ustedes no crean, eso también necesita mucha preparación. La lógica del adagio que dice menos es más, less is more, de verdad que eso es cierto aquí. Cuanto menos ustedes ocupen para mostrar todo lo que significa su propuesta, ustedes van a tener que hacer un acopio grande de recursos para disminuir y mostrar al máximo su propuesta. Así que los últimos tiempos que vamos a tener en la exposición de esta sesión van a ser ese 1 minuto y medio que vamos a tomar para que ustedes expongan ese trabajo. Bien. Vamos a entrar ahora entonces a desarrollar lo que va a ser nuestro trabajo. Necesitamos pensar cómo es que vamos a decidir lo que vamos a desarrollar como propuesta. Recuérdense que en las sesiones anteriores hablamos de que existe un mecanismo o causas que generan problemas en la relación del ciudadano con la ciudad, los servicios, etcétera, etcétera, la convivencia misma. Eso para nosotros genera un efecto social, es un impacto al cual nosotros nos vemos supeditados por diferentes situaciones. Distancias, carencia de servicios, la cobertura no es la más adecuada. Entonces, esas son para nosotros las consecuencias de los problemas que estamos viviendo, de esa planificación o ausencia de planificación que no tenemos. Y luego, después de entender el impacto, vamos a también realizar una propuesta de acción o solución que nosotros, desde nuestra perspectiva y con los datos que estamos recopilando, vamos a hacer énfasis para poder presentar. Esas soluciones, vuelvo a repetir, como lo decía en la sesión anterior y en la diapositiva anterior, van a tener que ser medibles, se tienen que verificar de alguna manera con algún indicador o dato que nos dé el valor que buscamos para entender si vamos por buen camino o hay algún problema que debemos solucionar en el transcurso. Normalmente, para lo que vamos a trabajar el día de hoy, deberíamos trabajar desde el punto de vista de una equidad territorial, en el sentido de que deberíamos hablar de que existe un acceso básico, un acceso o garantizamos un acceso básico a transporte, a servicios, etcétera, etcétera, a calidad de servicios, a uso de suelo, etcétera. Y eso de alguna manera debería ser una especie de premisa que nos guíe para poder hacer una ciudad o un territorio más equitativo, ¿sí? Si estamos hablando de segregación, de que existen divisiones, existen islas, como habíamos mencionado antes en otra exposición, lo que tratamos de hacer es evitar que surjan esas islas. Entonces, ¿de qué manera hacemos que esto sea más equitativo? No significa que estemos tratando de poner a todos por igual, que no se confunda, por favor.
no significa que vamos a poner igualdad para todos, ¿no es cierto? Que todos tengan el mismo tipo de servicio, todos van a tener la misma velocidad de internet y van a navegar todos a 500 megas. No se trata de eso. Se trata de que nosotros garanticemos lo básico como acceso a servicios, básico de acceso a transporte, a la calidad de funcionamiento, etcétera, etcétera, que necesitamos como ciudadanos. De que van a existir algunas brechas, sí van a existir, pero nosotros tratemos de disminuirlas. Eso es una parte de nuestra planificación. ¿Qué podemos utilizar como variables para poder medir un poco esto? Minutos, por ejemplo, disminuir tiempos para una mejor equidad, por ejemplo, en transporte, en alcance a los servicios, en cobertura de servicios básicos o acceso a educación, al trabajo, el costo que eso implica en transporte y también lo que significa costo por la ocupación del suelo del territorio, de que exista una adecuada continuidad, que el servicio no se suspenda, que el servicio no quede truncado porque hay una lluvia, etcétera, etcétera. Hay muchos factores o variables que nos pueden afectar. Y también la seguridad. ¿De acuerdo? Así que la idea, como está expresado en el esquema al lado de esas frases, es que nosotros tratemos de trabajar en un cuadrante que nos permita, dentro de esa matriz gráfica que estoy mostrando, que nosotros, en la decisión que nos vayamos a basar, vamos a tener varias cosas en nuestra cabeza y de hecho la idea es que cuando ustedes empiecen a trabajar en equipo surjan muchas ideas, pero de todas esas ideas tratemos de priorizar la que tenga un mayor impacto y una mejor viabilidad para que esa sea la idea con la que vayamos a trabajar y cerrar la sesión del día de hoy. Entonces, pueden existir muchas, pero de todas, ¿con cuál nosotros nos quedamos? De manera tal que garanticemos abarcar con más impacto y mayor opción de viabilidad que sea factible realizar y además que sea medible, etcétera, con esa nos quedamos. Si hay alguna que nos gusta más pero no cumple los requisitos o sentimos de que no va a ser suficiente, vayámosla dejándola aunque no la descontemos, porque acuérdense que esto todavía tiene una segunda parte que es su trabajo individual, y esa la pueden utilizar más adelante, pero para el día de hoy todo tiene que ser ágil, diseño ágil, ¿de acuerdo? Entonces, van a conformar equipos y necesito que dentro de los equipos ustedes cumplan ciertos roles. Decía equipos de A2, equipos de A3 también se van a permitir, pero dentro de los equipos me gustaría que exista un rol definido para cada uno de ellos. No es que yo voy a ser jefe, etcétera. No, ya no podemos trabajar de esa manera. Necesitamos formar equipo. Por eso le llamo equipo y no grupo. Dentro del equipo, necesito que ustedes asuman ciertos roles. Por ejemplo, no lo digo que va a ser necesariamente así. Hay una persona que se encuentra en una computadora. Entonces, de los 3 integrantes, el que se encuentra en la computadora por la facilidad y todo aquello, de pronto se convierta en el navegador, porque va a poder operar Google Maps, va a poder tomar capturas de pantalla, se va a poder mover mucho más fácilmente utilizando Street View o la vista satelital o cambiando a una a otra. O sea, va a ser un poco más ágil el trabajo para esa persona porque está en un equipo que le permite trabajar así. Si no hay otra opción, pues esa persona va a tener que trabajar de navegador. Otra persona puede trabajar como relator, quien se va a encargar de articular todo lo que se vaya a trabajar como idea y la va a tener que plasmar dentro de esos 90 segundos, el minuto y medio que les mencionaba para hacer el resumen. Y el analista, que va a ser básicamente quien se encargue de tomar los detalles de cada sector que el navegador y el relator van a también a aportar, pero se va a encargar más de definir mecanismos de trabajo, el análisis, los indicadores, el tipo de propuesta para poder definir el trabajo final. Apoyado con inteligencia artificial para que esto resulte un poco más condensado, que no sea tan extenso. Entonces, básicamente van a tener que fungir cada uno de ustedes, los integrantes, un rol de estos que menciono aquí. ¿De acuerdo? Si de alguna manera en Street View no se encuentra la ciudad como una nota adicional, entonces utilicen la vista del zoom del satélite, acérquense o utilizan Google Earth
Si no lo tienen instalado, pueden utilizar el Heart de la página web directamente googleheart.com para poder ingresar y ver con mayor nitidez y claridad esas imágenes. Así, de esa manera, hacemos que todos tengan acceso al mismo tipo de información. Vamos a empezar con el primer sprint. O sea, vamos a dar el primer empujón a partir de este momento. Y en término aproximado de 18 minutos, a partir de este instante, estamos avanzando y son las 8 menos cuarto. Aproximadamente hasta las 8:05 deberíamos nosotros terminar este primer sprint, donde necesito que ustedes elijan 2 lugares. Una ciudad primero, pónganse de acuerdo dónde quieren trabajar y deben elegir una zona A y una zona B. La zona A debe tener un privilegio o debe tener una mejor condición, ¿sí? Mejor acceso, centralidad, un nodo, o sea, tiene que ser algo que se pueda detectar, de preferencia visualmente desde arriba, ¿sí? Para que uno pueda entender fácilmente la comparación con la zona B, con el déficit, con el peor acceso, con el borde, con la frontera, con el límite, donde existan la carencia, falencia, ausencia, necesidad de aquello que ustedes vayan a analizar. Entonces, ustedes deben trabajar en un formato, aquí lo dejo para que ustedes decidan cómo desean trabajar. Si quieren, pueden hacerlo en un documento en Word o en un PowerPoint para colocar ese material que ustedes vayan a elegir y colocan las vistas del punto A y del punto B y podrían utilizar también los diferentes tipos de pruebas que voy a solicitar. Por ejemplo, tienen la captura de satélite A y B, la zona A y B. De pronto sería interesante ver una ruta desde la zona B, que es el déficit, hacia un lugar que vaya a utilizar el ciudadano. Por ejemplo, hospital, universidad, una fábrica, una zona industrial, algún tipo de servicio, bancos, como prueba para que ustedes indiquen que existe problemas, ¿de acuerdo? Cronometrada porque se puede cronometrar, normalmente en el mapa le dicen del punto A al punto B y le dicen 18 minutos, 15 minutos, 13 minutos, para que así se pueda evidenciar de que existe un problema que ustedes quieren solucionar, ¿de acuerdo? Podríamos en ese caso, por ejemplo, hacer un listado donde anotamos que se puede registrar el tiempo de que a pie se camina 10 minutos, en vehículos se tarda media hora, etcétera, etcétera, o cómo sería el transcurrir en esa zona de todos los servicios. ¿Cuánto tardo en moverme? Ida y vuelta. Ustedes imagínense lo que sucede con el ciudadano en ese lugar que eligieron. Entonces, todo esto que les estoy comentando me gustaría que lo tomen en cuenta para desarrollar el sprint número 1, donde van a tener que trabajar en conjunto los 3 para poder hacer esta diapositiva o este pequeño reporte final como una imagen donde ustedes hagan el acote de cada una de ellas. Tómenle screen a esta pantalla. Igual va a estar en plataforma Moodle si desean acceder a esta presentación para que ustedes puedan descargarla y puedan revisarla. Pueden revisar todas las diapositivas después también, pero explicadita como está, la están viendo en este momento y le pueden tomar screen para poder revisar más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, ustedes empiezan a trabajar en este sprint. Vamos con el número 1, ¿de acuerdo? Voy a cortar en este punto la proyección de la pantalla, porque luego de los 18 minutos vamos a empezar con el sprint número 2. Como les decía, van a poder ver eso en la pantalla de la plataforma que tienen en ESAM, y eso va a estar disponible para que ustedes lo puedan revisar. Bien, empezamos, señores. Nos encontramos en 15 a 18 minutos. Eso significa que estamos hasta las 19:15, no más tiempo. ¿Ya? Adelante, señores. Bien, señores, vamos retomando. Se cumplió el tiempo. Convoquen a sus compañeros que no están en sesión para que se conecten otra vez, de manera de que podamos iniciar la segunda etapa, el segundo sprint de esta sesión. Recuerden, ustedes elaboraron el primer sprint donde decidieron dónde van a trabajar en el
sitio A, zona B, e hicieron el rastreo de al menos 3 puntos. Las capturas mínimas tipo satélite o nivel observador, las rutas desde un punto dentro del mapa hacia alguna oportunidad o servicio y registrar en tiempos el modo de transporte, los minutos demorados, eso para poder desarrollar el segundo sprint. Entonces, una vez que ustedes ya realizaron esa tarea, es que pasó a detallar lo que va a ser la segunda etapa. Les pido que a sus compañeros que hayan abandonado hace un instante, como están trabajando en equipos, infórmenles rápido de que ya se pueden conectar. Voy a pasar a compartir la pantalla para mostrar el segundo sprint que vamos a desarrollar. Recuerden que estamos trabajando en la generación de soluciones y estamos pasando por una etapa de, primero, el trabajo inicial, que fue buscar la evidencia, un sitio A y un sitio B, y ahora vamos a realizar un diagnóstico de causas, un diagnóstico causal. Por un lado, vamos a tener idea ahora de lo que significa el cambio, la brecha, el problema, es decir, lo que nosotros estamos percibiendo como resultado de ese análisis rápido que acabamos de hacer en el sprint número 1, pero a donde nosotros debemos apuntar es más hacia los mecanismos. Es decir, necesitamos entender si el problema que ustedes están atacando o están encontrando se debe, por ejemplo, a un débil transporte, a que existe una barrera física, puede ser un río, puede ser una hondonada, puede ser algún problema geológico inclusive que se pueda presentar ahí. Necesitamos pensar si el problema se debe a que el terreno, el suelo tiene mucho costo, o al revés, que es tan barato de que prácticamente un montón de gente se va por allá, pero no cuenta con las condiciones mínimas, la falta de equipamiento, la calidad también del equipamiento y la parte relacionada con la seguridad, es decir, el tipo de control que se realiza en la zona o el estigma que cierta zona que ustedes hayan elegido, como hablábamos en una sesión anterior, puede tener. A veces se determina que es una zona roja, es una zona peligrosa, aunque la gente que vive ahí, no toda la gente es la peligrosa, pero debido a que ocurren muchos problemas, muchos actos delincuenciales, a veces se determina que esa zona es una zona roja, por ejemplo. Así que, ¿cuál es la lógica? Y para eso ustedes tienen que remitirse a la presentación de la sesión anterior para entender el mecanismo que genera esa brecha. Que nosotros, aquí como especifica el gráfico, solamente vemos la punta del iceberg como lo visible, como el resultado final, pero debajo hay muchas cosas subyacentes. Eso en general es para encarar la idea del trabajo de este segundo sprint. ¿Qué es lo que deben desarrollar? La tarea específica. Identificar dos mecanismos distintos. O sea, lo que necesitamos nosotros entender es que de estos mecanismos que se encuentran por debajo de lo que nosotros detectamos como visible en el sprint anterior, necesitamos entrar a hurgar más profundo, necesitamos desarrollar una observación mucho más profunda, y por esa razón vamos a identificar de los listados que les mostraba hace rato, y si quieren volver a la presentación de la semana anterior, tenemos este mecanismo mucho más desglosado. Identifiquen dos de esos mecanismos distintos que generan aquello que ustedes encontraron en la zona. Redactan el efecto social, es decir, lo que encontramos como mecanismo, que son las causas que generan esa brecha, esa diferencia, esa desigualdad, entonces se debe a esta situación y por eso ocurre y dan ustedes el diagnóstico. ¿Sí? Esta es la causa y el efecto. ¿Sí? En este caso, recuerden por favor que nuestro trabajo, es decir, lo que van a desarrollar en esta etapa buscando el mecanismo
que es el origen, la causa del problema, necesitamos que ustedes deben apuntar hacia alguna de las evidencias que encontraron en el sprint número 1. Aquí no puede surgir una nueva, ¿sí? El sprint número 1 les permitió encontrar a ustedes un problema entre el sitio A y el sitio B. Hicieron para ello un breve diagnóstico, hicieron ustedes sus cálculos en el mapita, distancias, etc. El mecanismo o las causas que originan ese problema tiene que estar en relación a lo que vieron en el sprint número 1. Si por alguna razón el sprint número 2, el que estamos haciendo ahora, detecta algo diferente al sprint número 1, entonces tenemos que reformular el 1 para que nos dé el resultado con el sprint número 2. O sea, tenemos que tal vez enfocar mejor lo que hicimos en el sprint número 1. ¿De acuerdo? Es decir, en esta diapositiva. Tal vez lo que estábamos buscando y lo que habíamos dibujado no es lo que necesitamos, debido a que, hurgando en la evidencia, en los mecanismos, abajo, nos encontramos de que el problema era otro y por lo tanto no estamos atacando adecuadamente la solución que vamos a plantear después. ¿Sí? A partir de este momento que en la pantalla son las 20:20, vamos a tener hasta las 20:40 para poder avanzar en esto. Son 20 minutitos donde me gustaría que ustedes trabajen en esta tarea. Recuerden, necesito que preparen el material. No lo van a mostrar aún porque falta todavía otro empujoncito donde ahí recién terminando vamos a armar una sola ficha. ¿De acuerdo? Preguntas, señores. Vamos retomando la conexión. Estamos ahora a punto de iniciar el sprint número 3. Los sprints normalmente son las carreras finales, esa parte donde el maratonista ya está a punto de llegar a la meta y le da el último jalón con todo lo que puede, porque sabe que de eso depende los instantes, los segundos, los momentos finales de la carrera. Entonces, estamos haciendo un acelerón, en pocas palabras, de lo que debería ser una planificación y un trabajo mucho más elaborado. Pero como esto tiene la intención de detectar y aplicar un poco lo que habíamos visto en las sesiones anteriores, es que estamos dándole un poco más de prisa. Y trabajando en equipo ayuda a que esas opiniones también se puedan sintetizar. Luego de avanzar en el sprint número 2, que básicamente se trata de diagnosticar de manera mucho más precisa cuáles son los problemas, las causas que generan esa brecha o esa desigualdad, vamos a pasar al sprint número 3. Vamos a hablar de las acciones y los indicadores que deberíamos tomar en cuenta. Y para eso vamos a tomar dos tipos de acciones. Les voy a pedir que de aquello que ustedes hayan encontrado, aquello que hayan detectado dentro del área de estudio que decidieron en equipo, ustedes se pongan a pensar en dos tipos de acciones que serían básicamente las soluciones que ustedes desean incorporar, implementar. Pero vamos a pensar en tiempos. Ustedes saben que ahora yo les estoy pidiendo que ustedes traten de asignarle un grado de realismo mucho más preciso. Entonces vamos a pensar en una acción rápida y en una acción estructural. La acción rápida tiene un lapso de tiempo pensado entre el inicio 0 y 12 meses, un año de tiempo. ¿Qué vamos a pensar en esa acción rápida? Algo como solución que tenga que ver con la gestión, de manera de cómo vamos a gestionar la forma de solucionar ese proceso, ese problema dentro del área geográfica que hemos detectado, o de operación. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para solucionar entre 0 y 12 meses máximo de tiempo? Por dar un ejemplo, si estamos hablando del problema del transporte, tal vez en temas de gestión y operación nos ayude ajustando mejor la ruta. Si demoramos muchísimo tiempo, significa que tal vez el transporte está volteando demasiado, como que hace a veces eso, pasa por todas las calles tratando de recoger a cada habitante de la puerta de su casa,
Y a la vuelta hace lo mismo, va y lo deja en la puerta misma de su casa. Y eso amplía muchísimo el tiempo, también significa un mayor consumo de combustible, etcétera, etcétera. Ustedes ya tienen que darle una vuelta a todo aquello. Ajustar la ruta, hacer que el transporte pase por lugares estratégicos, que la gente también se acostumbre a moverse un poco, que no espere saliendo de la puerta que pase el micro, cosas por el estilo. Mejorando una señalización, también ampliando los niveles de seguridad, así evitamos que el barrio se transforme o consiga mantener ese estatus de zona roja, mejorar la circulación peatonal, ciclovías, no sé, imagínense una serie de ejemplos que ustedes podrían utilizar aquí en la acción rápida. Para poder medir este tipo de acción rápida, necesito que ustedes definan a un responsable. ¿Quién se encargaría de esa etapa? Un departamento, un secretario, un jefe, un mayor, etcétera, etcétera, dentro de lo que significa la estructura que ustedes conocen. Y un indicador, en 3 meses se debe ajustar la ruta del 20% de las líneas, o se va a mejorar la señalización horizontal en 2 meses, ¿me entienden? Que ustedes le pongan siempre un indicador para poder medir lo que ustedes están proponiendo como acción rápida. Eso desde un punto de vista. Luego, la acción estructural equivale a pensar en 1 a 3 años, donde vamos a tener que visualizar y prever que va a existir un cierto nivel de inversión y una infraestructura importante, la adecuación o la implementación de una infraestructura que permita que nosotros podamos tener ya una solución más específica, dirigida y enfocada hacia un tiempo más grande. Transporte masivo, nueva centralidad, ¿no es cierto? Mejorar la política de suelo, etcétera, etcétera. Podríamos pensar en varias opciones que tengan que ver con inversión e infraestructura. Aquí también proponemos un responsable y determinamos el indicador para que esto se cumpla. En el lapso de 3 años tiene que haber, que le digo, 3 estaciones intermodales o una estación intermodal para el transporte público, por ejemplo, o mejorar el acceso a los servicios básicos, o ampliar la red telefónica, no sé, varias cosas que ustedes saben que requiere inversión. Aquí no deberíamos contar, por ejemplo, como indicador, construir la parada de buses, ¿no es cierto? O sea, el lugar de donde la persona va a tomar el bus. Sino, lo que deberíamos determinar en este caso es más la parte operativa, donde nosotros podamos medir mejor lo que va a suceder. Por ejemplo, el cambio, que significaría optimizar el ajuste de rutas, que no vamos a esperar más de 5 minutos a que pase el transporte público, ¿no es cierto? Eso ya a nosotros nos ayuda a determinar también una frecuencia para poder tomarlo en cuenta a la hora de trasladarnos de un lugar a otro. Así que dividir las acciones que vamos a tomar en estos 2 ámbitos nos van a permitir también dirigir mejor los recursos a lo que vayamos a aplicar. ¿De acuerdo? Para esto también tenemos previsto un tiempo de 20 minutos. Esta diapositiva está en la presentación que está en plataforma, así que pueden ingresar para ver. Y ya van preparándose el documento que están creando, el documento general, si lo están haciendo en PowerPoint o lo están haciendo en Word. No necesito que lo adornen, por favor. No necesito que ustedes le pongan transiciones, colores, demasiado para poder presentarlo así, sino que lo vamos a pasar luego a una IA que les voy a indicar junto conmigo para que ustedes puedan tener una infografía terminada al final y esa sea la que entregan a plataforma. Bien, preguntas hasta este punto. Bien, señores, volvemos nuevamente a la sesión para enfocarnos en lo que va a ser la siguiente etapa de trabajo, que tiene que ver con el desarrollo del sprint número 4. Hasta ahora, si ustedes empiezan a revisar retrospectivamente lo que estamos haciendo,
Primero estamos con el sprint 1, donde elegimos una zona donde trabajar, una zona A y una B. Estamos haciendo para nosotros un primer paneo para detectar de manera rápida cuáles son las falencias, así, a priori en la primera etapa. Entramos a un diagnóstico un poco más elaborado para determinar el problema de la brecha que estamos encontrando, de la desigualdad, identificando los mecanismos o las causas que subyacen para poder encontrarnos con ese problema. Después pasamos a la tercera parte, el sprint número 3, que nos está permitiendo elegir dos tipos de acciones, una acción rápida de 0 a 12 metros y proponer una acción estructural de 1 a 3 años, donde vamos a definir responsable más un indicador de medición, un KPI si desean ustedes, para poder evaluar el desempeño, el trabajo y el alcance que eso implica. Vamos a pasar rápidamente al sprint número 4. Este sprint lo vamos a determinar como la priorización estratégica. Es decir, al inicio ya les decía que ustedes necesitan prever cuál es la mejor solución. En términos de evaluación y priorización estratégica, que es lo más aconsejable que deberíamos nosotros elegir, si nos dan un menú de alternativas para poder trabajar, deberíamos elegir aquella solución que tenga un alto impacto en la equidad, que esa es la razón de hacer este análisis, y además que tenga una alta viabilidad, tanto política como económica. En esos dos ejes que tienen en el gráfico, nosotros deberíamos estructurar cuál va a ser nuestra prioridad, nuestra mejor propuesta que rinda en mejor viabilidad y mejor impacto en equidad. La idea es que ustedes en este tiempo de 10 a 15 minutos, no va a ser demasiado porque ya me imagino que han estado evaluando internamente antes de llegar a esta parte, cuál de las opciones resulta más ventajosa. Las dos acciones que ustedes pusieron, la acción rápida y la acción más larga, de 0 a 12 y de 1 a 3 años, y me gustaría que de esas dos elijan una, para justificarla en una sola frase, el por qué ustedes se la están jugando con esa acción. Ya sea acción rápida, que aquí tenemos una acción rápida, o una acción estructural. De esas dos, ¿por qué se la están jugando por una de ellas? De manera tal de que con esto priorizamos estratégicamente lo que más fácilmente se va a poder hacer como viabilidad política y económica, pero que además tenga un alto impacto en la equidad, o sea, que incida muchísimo en la equidad. Quiero que evalúen entre las dos opciones. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, recuerden que están desarrollando ustedes una secuencia de pasos para poder conseguir la parte final, que va a ser la elaboración de una ficha. Entonces, todo lo que están escribiendo, déjenlo registrado en un documento. Si es PowerPoint o si es Word, no importa. No lo adornen demasiado con gráficos, porque luego ese documento ustedes lo van a tener que pasar a una IA, a una herramienta de inteligencia artificial, que se las voy a mostrar cuando lleguemos a la última parte del trabajo. Vamos, señores, con esos 10 o 15 minutos, por favor. Bien, señores. Vamos a continuar con el trabajo que ustedes están desarrollando. Ya deben haber evaluado la priorización estratégica de una de las propuestas y me gustaría que ustedes pasen junto conmigo a la siguiente parte de la presentación de ahora. Voy a proyectar la presentación. Y ustedes están observando en este momento la pantalla. Después de realizar la priorización estratégica, después de decidir por cuál de las opciones y justificarla en una frase, yo quiero hacer un checklist con ustedes. Esto nos va a llevar máximo
máximo 10 minutos. No es que ustedes van a ir a trabajar después de estos 10 minutos. En este momento mismo vamos a hacer una revisión cruzada. Imagínense que nos encontramos en reunión y yo les voy a pedir que ustedes hagan un checklist con los siguientes puntos. Número 1, lo que ustedes utilizaron como afirmación final tiene evidencia visual, es decir, hay imágenes, hay datos, tenemos las imágenes, como diría en los informativos, ¿no es cierto? Tenemos las imágenes, o sea, hay evidencia. Si eso se cumple, vamos muy bien. Número 2, la acción ataca el mecanismo raíz, es decir, lo que ustedes están eligiendo como acción verificada y priorizada, ataca al mecanismo que genera ese tipo de problema de manera estructural, es decir, la ataca directamente a ella. Lo que estamos buscando es evitar estas soluciones parche, donde tocamos o pasamos por encima para determinar un poco el problema y dar una cierta solución, pero no pasa más. Si nosotros estamos atacando ese mecanismo estructural, vamos con un check. Y pasamos por el tercer indicador. Este indicador está midiendo el cambio real, es decir, vamos a poder verificar si en el tema de transporte las rutas han sido optimizadas, disminuyendo el tiempo que se tardan, que se consume en el transporte, para evitar caer en que, bueno, hicimos 20 reuniones para solucionar el problema y de pronto no hay una solución que se esté efectuando de manera tangible, ¿no? Que no se sienta, después de tantas reuniones, no tener resultados. Entonces, tratemos de respondernos estas 3 preguntas, este checklist breve que estoy mencionando, para que así ustedes puedan, en equipo, decidir si todo esto va muy bien. ¿Cuál es la idea? Que si algo de esto que acabo de mencionarles no está funcionando bien internamente, ustedes deberían tener unas 2 o 3 sugerencias para mejorar lo que están haciendo en el equipo. Es decir, no, el mecanismo raíz, sí, no, nosotros solamente vamos a solucionar parte del problema, no va a ser estructural, etcétera. O no cumplimos con el requisito anterior, la priorización estratégica del alto impacto en equidad y de la alta viabilidad política y económica. Entonces, con ese checklist vamos a tener una retroalimentación como equipo. Bien, entonces, internamente, si ustedes se están comunicando, si están manejando un documento para poder revisar, yo creo que sería factible que ustedes ya tengan una respuesta a este cuestionamiento. Acuérdense que de los roles con los que están trabajando, hay un analista que debe estar haciendo una nota, debe estar tomando nota de todo lo que estamos mencionando para evaluar si efectivamente se está cumpliendo con ese requisito. Es como un pequeño control de calidad. Y llegamos a la ficha final, al entregable que deberíamos nosotros elaborar. El entregable, es decir, lo que ustedes van a mostrar al final para subir a la plataforma, debería tener esta estructura. Deberíamos poner un título, deberíamos colocar la ciudad, la intervención en el punto A y en el punto B, elegir cuáles son los elementos importantes que encontramos, cuáles son esas brechas de desigualdad, y luego colocar cuáles son los datos sobre el mecanismo, lo que nosotros encontramos como dolor, como la causa del problema, y la acción rápida de 0 a 12 meses y de 1 a 3 años con su respectivo responsable e indicador. Y para finalizar, una pregunta para debatir. Este sería el trabajo que me gustaría que ustedes desarrollen para poder entregar ahora. O sea, se resume en esa ficha. Si ustedes se van, permítanme cambiar de pantalla. Si ustedes se van a la plataforma virtual, estoy hablando de la ventana de la plataforma de Moodle de SAM, exactamente tienen la misma imagen que acabo de mostrarles como ficha entregable. Eso significa que ustedes ahora
van a desarrollar ese documento en una sola hoja, una sola página donde ustedes detallen estos 7 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, el encargado de la manipulación, de la elaboración del informe puede estar empezando a trabajar en ello. Como esto va a quedar grabado, está quedando grabado y si ustedes tienen algún inconveniente con que la grabación como la anterior se pueda extraviar, le pueda pasar algo, pueden ustedes registrar de manera personal también esta parte. Desde este momento voy a explicar lo que ustedes pueden hacer para un reporte más dinámico de esta etapa de entrega. Quiero mostrarles qué es lo que podríamos utilizar para que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar este tipo de ficha que les estoy mostrando ahora. La que van a entregar ya la deben estar elaborando. Yo quiero mostrarles un poco más para que ustedes vayan probando. La herramienta que les voy a pedir utilizar se encuentra en la misma cuenta de Google. O sea, la cuenta de Google que ustedes manejan es una cuenta de Gmail donde nosotros disponemos en la pantalla que les estoy mostrando una serie de elementos que ustedes pueden cambiar, que pueden mejorar dentro de su interfase. Pero lo cierto es que al lado de su fotografía, ustedes tienen las aplicaciones de Google, que son normalmente las del correo electrónico, el calendario, Google Drive, etcétera, etcétera. Y entre ellas, como les estoy mostrando ahora aquí en pantalla, ustedes tienen una que tal vez no está en el listado tal cual lo estoy mostrando ahora, pero que sí la van a poder ubicar, aunque se vayan más abajo, que se denomina Notebook LM. Si ustedes no la encuentran en este listado y están logueados con su cuenta de Google, no se preocupen, no es necesario que la pillen aquí también. Lo que pueden hacer es abrir una nueva pestaña del navegador y escribir en la barra superior donde ustedes escriben la dirección a la que van a entrar y escriben esta dirección, notebooklm.google.com. Esta herramienta de inteligencia artificial es una herramienta muy útil para lo que les voy a mostrar, para realizar análisis, para hacer una especie de síntesis, sobre todo, de un trabajo que desarrolla muchísima información y tiene varias fuentes. Entonces, empezamos ingresando a esta dirección para que ustedes puedan desarrollar el trabajo. Si se encuentran en un dispositivo móvil, hay una app, una aplicación. Ustedes entran al App Store o al Google Play y ahí pueden buscar con el mismo nombre, Notebook LM, para poder ubicar la aplicación. Y no hay forma de que se equivoquen porque el icono que maneja son esos 3 arcos que parten de una esquina del lado izquierdo. Notebook LM de Google es lo que ustedes deberían elegir. Bien. Una vez que ustedes acceden a este lugar, como es la primera vez en algunos casos que lo están haciendo, ustedes van a tener una pantalla relativamente limpia. Yo utilizo bastante la herramienta y tengo varias notas, varios cuadernos, quieren llamarle ustedes. Notebook es un cuaderno de notas en los que yo trabajo. Y ustedes lo que van a tener que hacer es crear un nuevo cuaderno de notas. El cuaderno de notas lo que permite es que ustedes, al dar un clic en crear nuevo cuaderno, van a posibilitar a la herramienta de IA que se genere un entorno donde ustedes van a cargar los datos con los que quieren trabajar. O sea, van a entrenar a la IA con información solamente suya, con lo que ustedes quieren que ella trabaje. En este caso específico, la información con la que voy a cargar esta herramienta son los datos de un trabajo anterior, porque quiero mostrarles a ustedes qué es lo que permite hacer ella. ¿Sí? Entonces, pueden usar diferentes fuentes. Pueden utilizar ustedes una web, pueden utilizar un sitio web que tengan para que ella entre por ustedes y analice todo el sitio web y les brinde los resultados. O pueden subir diferentes tipos de archivos para poder entrenar esta herramienta de inteligencia artificial. En este caso, yo tengo preparado un material, como les decía. Son 2 archivos. Uno de ellos es un PDF
con información de un análisis de un sitio A y un sitio B. Y tengo también, en este caso, la fotografía, el screen de la pantalla que les acabo de pasar a la plataforma de SAM. Esa misma imagen yo la tengo aquí para entrenarla a la IA. Ella lee inclusive las imágenes. Entonces, lo que voy a hacer es llevar esta información, estos dos archivos, y los voy a cargar. Voy a soltar esa información en el sitio de NotebookLM. Aquí me dice, suelta tus archivos aquí. Entonces voy a soltar los dos archivos en ese lugar y empieza a trabajar. Los está leyendo, los está analizando. Tiene que empezar a estructurar cómo está armada la información ahí adentro. Y después de un cierto tiempo, lo que van a tener ustedes es un breve resumen de lo que ahí se está desarrollando como información a la que ustedes le dieron a esta inteligencia artificial. Entonces, la estamos entrenando y ella está haciendo su trabajo y su proceso. Entonces, cuando ustedes avanzan, permítanme acelerar un poco esto para que tengan una idea. A veces demora un poco. Yo les voy a presentar a continuación un avance que ya hice con este tipo de herramienta. Entonces, una vez que cargó la información, me gustaría, fíjense que aquí ya tengo un chat con ella, me gustaría que ella realice un trabajo de síntesis. Aquí le estoy pidiendo a la IA, ya lo escribí, que con los datos que tiene cargados, la ciudad A y B más la imagen que cargué, quiero que con esos datos elabore la ficha de la imagen final, ficha final que le estoy presentando. Quiero armar una infografía, le digo. Y quiero que la detalle, quiero que ella haga el trabajo de indicarme para cada punto qué es lo que va a incluir según los datos con los que yo le he entrenado. Entonces, me da un resultado, me da un texto y me dice, la ficha del taller se va a llamar, y aquí aparecen los datos respondiendo a la estructura de la imagen de la ficha final. Eso mismo pueden hacer ustedes. Le piden a ella que elabore la ficha en base a los datos con respecto a la estructura que le estoy presentando en la imagen. Ella elabora esa imagen. Ustedes pueden copiar esta información, control C con el cursor del mouse, así como lo ven ahora, resaltado, y luego proceden a buscar dentro de la pantalla el elemento que dice infografía al lado derecho. Al lado derecho de la pantalla de esta aplicación de IA, ustedes tienen un estudio para trabajar con varios tipos de recursos. Podemos generar una presentación, podemos generar unas tarjetas, un mapa mental, un resumen en video, en audio, etcétera. Hay muchas cosas, pero ahora yo quiero pedirles que apliquen el uso de infografía. Para hacerlo más personalizado, ustedes apretan el icono del lapicito que se encuentra encima del nombre infografía. No le den clic directamente al nombre infografía, sino busquen el lapicito, porque si ustedes le dan clic directo, ella va a empezar a trabajar y no saben cómo va a resultar el trabajo que realice. En cambio, si ustedes le dan un clic en el lápiz, ella va a abrir una ventana que les permite personalizar qué es lo que desean. En este caso tenemos, por ejemplo, qué tipo de orientación va a usar la infografía: horizontal, vertical, cuadrado. Quieren un nivel de detalle conciso, estándar o detallado. O sea, amplíen más. Y por último, aquí tienen el espacio para el prompt. Describe la infografía que quieras usar. ¿Se acuerdan lo que copiamos hace un instante del resultado que me dio NotebookLM ahí con los puntos? Eso se lo pego con control V chica. Lo copié y aquí se lo vuelvo a pegar. Le doy al botón generar. Y después de un cierto tiempo que él trabaja, no lo voy a hacer ahora porque esto demoró aproximadamente unos 10 minutos. Y no quiero perder 10 minutos de tiempo con ustedes ahora. Si ustedes me siguen en lo que les estoy mencionando, cuando ustedes presionen Enter, se van a tomar sus 10 minutitos en su máquina. Voy a mostrarles lo que ella generó. Después de un tiempo de trabajar, ella me va a mostrar, estoy hablando de la IA, me va a mostrar la infografía creada. Y la va a mostrar como un resultado ahí
al lado derecho de la pantalla, debajo del estudio, aparece lo que el estudio creó para ustedes con la información que le pidieron. En este caso tengo ahí la imagen del estudio. Más o menos se demoró 15 a 20 minutos en hacer esto, pero cuando abro la imagen, vamos a ver una infografía en posición horizontal con la información que yo le pedí, con la que cargué hace un momento atrás, y ustedes tienen esa infografía creada con los datos relevantes. Y la estructura de los puntos del 1 al 7 que tenía estructurados para la presentación del día de hoy. Lo único que debería hacer aquí, ya que ustedes verán que no respetan las imágenes de las satelitales y demás, es que ahora lo que hago es pasar por un procesador de imágenes, como puede ser un Canva, puede ser un Simple Paint, inclusive esto lo puedo pasar hasta un PowerPoint descargando la imagen y superponer la fotografía del lugar real, ¿no es cierto?, para que se quede en estos dos sitios donde estamos mostrando los lugares de intervención, donde ustedes puedan ver el sitio específico, colocar la fotografía exacta satelital que ustedes quieren que se note en la infografía. Pero luego, si ustedes observan la estructura de la infografía, en una sola imagen ustedes están barriendo con los puntos que tenía como requisito la estructura de la presentación de la ficha del día de hoy. Entonces, quiero que la prueben la herramienta. Ahora les estoy mostrando el modo de generar una infografía para que ustedes vean un resultado gráfico basado en datos que han cargado ustedes a la herramienta de IA. Pero también existen otras herramientas que ustedes pueden usar. Como les mencionaba, pueden, por ejemplo, crear una presentación, pueden crear una tabla de datos, pueden crear un cuestionario. Si ustedes quieren aprender de un tema, entrenen a esta IA, a esta herramienta de Notebook LM con ese tema, con ese libro, con esa enciclopedia de la que ustedes quieren sacar la información, y aquí ustedes le piden hacer un resumen, quiero hacer una tarjeta de aprendizaje para que ustedes pregunten y respondan. O sea, esta herramienta les arma una serie de elementos muy interesantes. Si quieren escuchar como una especie de podcast la información que tienen ustedes guardada ahí, también le pueden pedir crear un podcast o un video grabado con la información que ustedes están creando. Así que la herramienta funciona de esa manera, no es complicada, es gratuita, con la cuenta de Google ustedes pueden hacer uso de ella. Y los invito a probar para crear también el proyecto final. El proyecto final que ustedes van a entregar está basado en esta ficha, o sea que van a subir un PDF y ese PDF sirve para entrenar el notebook que ustedes van a crear, más la tarea que yo les voy a pasar en un momento más por la plataforma, que es el documento base para desarrollar el trabajo, y ustedes siguen alimentando y empiezan a trabajar con esta herramienta para generar su informe final. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, señores, ya saben utilizar una nueva herramienta. Si no la conocían antes, ya la conocen, se llama Notebook LM. Y si antes la utilizaron, pues no le tengan miedo, adelante, con toda tranquilidad, y sáquenle provecho para poder realizar también su trabajo. Lo único que les pido es que al finalizar, cuando terminen de desarrollar su trabajo, indíquenme cuál es la fuente y qué herramienta de inteligencia artificial utilizaron. Eso es importante para respetar también la fidelidad y el origen de la información. ¿De acuerdo? Bien, señores, preguntas. El documento en PDF que ustedes están observando es un taller de diagnóstico de la intervención y ya desarrollamos la primera parte. Es decir, ya se realizó el trabajo en equipo de 2 o 3 y se terminó desarrollando una ficha, ¿sí? Esa ficha sirve como base para continuar el trabajo individual. Ese trabajo individual no es otra cosa que el desarrollo de los puntos que ustedes han presentado en la ficha, pero de una forma más profunda. Es decir, que ustedes ya deben hacer un detalle mucho más extenso de cada uno de los puntos que iniciaron en el trabajo en equipo el día de hoy. Eso significa que la ficha que elaboraron ahora es el punto de partida para tomar esas preguntas
donde al final necesito que en un documento de 5 a 7 páginas o en una presentación de máximo 8 diapositivas, ustedes desarrollen los siguientes puntos que indica aquí. Punto número 1, presentación del caso con evidencia visual. El punto A y el punto B, el sitio A, el sitio B que eligieron, se presenta igual. El diagnóstico detallado, los mecanismos y los efectos del análisis del sitio A y sitio B, en la ficha que están entregando ahora son muy puntuales. Ahora necesito que hagan un análisis mucho más profundo y detallado. La cuantificación de las brechas, ahora necesito que ustedes hagan una mayor profundización de cuáles son los elementos más importantes, ahora después de este análisis rápido, a los cuales ustedes harían mayor énfasis y le darían más importancia de los mecanismos o causas y los efectos que eso genera. Después, necesitamos cuantificar esas brechas. Acuérdense que tienen que ser medibles. Necesitamos luego, en el punto 4, desarrollar las acciones rápidas y estructurales, las dos. Las dos las necesito que ustedes las desarrollen con mayor extensión. El punto número 5, hay que definir los indicadores de cambio. Tal vez ya no sea uno solo, sino sean varios, que nos van a permitir valorar y cuantificar el desarrollo de las acciones, de la rápida y de la estructural. Tienen que desarrollar ambas. Un aporte de esta etapa de trabajo es el mapa de actores y análisis de riesgos. Eso significa que aquí ustedes van a desarrollar una propuesta de planificación utilizando esos dos términos, mapa de actores y análisis de riesgos. Pónganlo en la IA para que ella les dé un vistazo con la temática completa. Y por último, necesito como cierre una apreciación personal. Esto no requiere IA. No necesito que utilicen la IA para esta etapa. Necesito que ustedes hagan un cierre sobre el impacto de toda la propuesta del punto 1 al punto 6 para mejorar la equidad territorial en el sitio que ustedes eligieron. Eso es completamente personal. Ahí viene ustedes como planificadores y profesionales en el área que les toca trabajar, una propuesta como cierre para este trabajo. Los criterios de evaluación están plasmados en el punto 3 aquí, donde dicen el puntaje de evidencia y diagnóstico, 20 puntos para la calificación del trabajo. La propuesta son 12 puntos, los indicadores 5 puntos y la claridad y síntesis de su trabajo al final, con su cierre, son 3 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo que ustedes van a desarrollar como parte de la evaluación de este módulo. Vuelvo a repetir. Esto también está en la plataforma en este momento para que ustedes lo puedan analizar. ¿De acuerdo? Preguntas. Con esto yo me voy despidiendo. Primero que nada, con la idea de que el análisis sociológico territorial en esta temporada, en esta época, requiere de una perspectiva más dirigida hacia la calidad de vida del habitante, en el sentido de que nosotros ahora percibimos con mayor claridad y mayor rapidez que problemas se pueden solucionar de manera más rápida. Antes teníamos que estudiar casos, teníamos que recibir información. Por último, esperábamos a publicaciones para entender qué es lo que sucedía en otro sitio y de esa manera enterarnos cómo podíamos aplicar algunos casos exitosos en una realidad específica. Pero ahora la tecnología nos ronda en todo momento y nos enteramos de soluciones, nos enteramos de políticas públicas, nos enteramos de propuestas en diferentes partes del mundo de manera inmediata. Inclusive hasta temporales, sabemos que en tiempo y espacio funcionaron muy bien y otras que no sirvieron de nada. Y al día de hoy podemos evaluar que determinadas decisiones no significaron un gran avance en algunas realidades. Eso nos ayuda a tomar decisiones más informadas, pero también necesitamos desarrollar un espíritu más ágil para poder acomodarnos de manera más rápida a los cambios que se van suscitando. Les doy un ejemplo. Si antes las unidades educativas
tenían un problema de que no había acceso a la tecnología utilizando internet, y la alcaldía se preocupaba de que debía dotar a todos los colegios de internet para que los estudiantes puedan desarrollar sus tareas, ingresar a plataforma y demás. El día de hoy, el Ministerio de Educación prohíbe el uso de dispositivos móviles, teléfonos para profesores y para alumnos, y debemos retornar otra vez a lo que antes se hacía, a manito y leyendo libritos. Entonces, ¿qué significa? De un momento a otro, en cuestión de un año, de un plumazo borraron todo lo que se había trabajado en muchas reuniones, haciendo convenios, gestiones con empresas para poder proveer de internet, etcétera, etcétera. Y el día de hoy no se puede utilizar nada de aquello. Entonces, nuestra capacidad de reacción ante ese tipo de situaciones nos obliga a tomar decisiones rápidas, informadas, pero también con perspectiva y proyección. Así que necesitamos desarrollar esa agilidad. Con esto que he tratado de explicarles a ustedes y mostrarles a lo largo del curso, he intentado de que ustedes puedan analizar de manera rápida, tomando un método sencillo. Inclusive pueden notar ustedes de que es tan obvio y es tan fácil de hacerlo que complicado no lo van a tener en el futuro para hacer un estudio más pormenorizado. Les agradezco su atención. Espero que les haya servido el módulo para poder encarar de manera diferente lo que significa la ciudad, el ciudadano y la manera en cómo debemos encarar nuestro trabajo de planificación. Gracias.